Hay carreras que parecen una película de acción, con momentos de gloria absoluta, caídas que nadie esperaba y giros que dejan a todo el mundo sin palabras. Aslem Berg conoce muy bien ese camino. Nació en Londres, creció entre dos mundos y llegó a Turquía sin hablar una sola palabra de turco. Aún así, se convirtió en una de las actrices más queridas del país. Pero, detrás de los aplausos, había una vida personal que se derrumbaba en silencio, un matrimonio que llegó a su fin, relaciones que la desgastaron durante años y momentos en los que todo parecía perdido. Y cuando muchos pensaban que lo mejor ya había quedado atrás, Aslem Berg sorprendió al mundo entero. En este vídeo descubrirás la historia real de esta mujer, con todo lo que vivió, sufrió y conquistó. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo como este. Aslem Berg nació el 10 de mayo de 1984, en el distrito de Redbridge, en Londres, Inglaterra. Hija de una familia con raíces turcochipriotas, creció rodeada de diferentes culturas, tradiciones e idiomas. Su padre se había criado en Londres, mientras que su madre salió de Turquía para estudiar y terminó formando una familia lejos de su país de origen. Desde pequeña Aslem vivió en un ambiente lleno de contrastes culturales, algo que más tarde influiría profundamente en su personalidad y en su carrera artística. Durante la infancia Aslem demostraba sensibilidad, creatividad y una imaginación muy fuerte. Le gustaba la música, las presentaciones y los momentos en los que podía expresarse libremente. Siendo todavía una niña, participó en un concurso de canto en Londres y consiguió ganar, viviendo una de sus primeras experiencias importantes frente al público. En aquel momento, nadie imaginaba que aquella niña tímida comenzaba allí un largo camino ligado al mundo artístico. A pesar de los momentos felices, su infancia también tuvo dificultades importantes. Fue diagnosticada con dislexia siendo aún joven, algo que afectó directamente su vida escolar. Leer, escribir y seguir algunas actividades le exigía mucho más esfuerzo que a otros niños. Aún así, intentaba seguir adelante sin renunciar a sus propios sueños. Cuando cumplió 12 años, su vida cambió por completo. La familia decidió dejar Inglaterra y mudarse a Estambul, en Turquía. El cambio fue un golpe enorme para la adolescente. Además de tener que adaptarse a una nueva escuela, nuevos amigos y nuevas costumbres, enfrentó un problema todavía mayor: no hablaba turco con fluidez. En los primeros meses en Estambul, Aslem sintió una profunda soledad. Muchas veces no conseguía seguir conversaciones simples dentro de la escuela. La dificultad con el idioma aumentaba su inseguridad, sobre todo porque la dislexia ya hacía que el aprendizaje fuera más complicado. En entrevistas, la actriz comentó que durante muchos años sintió que no pertenecía completamente ni a Inglaterra ni a Turquía. Aun frente a esas dificultades, Aslem encontró en el arte una forma de mantenerse firme. Comenzó a estudiar teatro en el Muidat Zen Art Center, uno de los centros artísticos más conocidos de Turquía. Fue allí donde descubrió que actuar le permitía transformar inseguridades en emociones reales frente a las cámaras. Después de eso estudió en la Pera Fine Art Sig School, y más tarde ingresó en la Universidad de Lick, donde se graduó en teatro. Poco a poco fue desarrollando confianza, mejorando el idioma y entendiendo mejor su propio talento. A comienzos de los años 2000, mientras muchos jóvenes todavía buscaban un camino profesional, Aslem ya demostraba determinación para construir su espacio en la televisión turca. Las dificultades de la infancia, el choque cultural y los problemas de adaptación no desaparecieron por completo, pero se transformaron en fuerza para seguir avanzando. Sin imaginar el tamaño de los cambios que todavía llegarían a su vida, Aslem comenzaba a dar los primeros pasos en una carrera que pronto llamaría la atención en toda Turquía. Después de años estudiando teatro e intentando encontrar espacio en la televisión, Aslem Berg empezó a recibir pequeñas oportunidades a comienzos de los años 2000. Su primer trabajo llegó en 2002, cuando participó en la producción Uzay Sitcomu. El papel era pequeño, pero le sirvió para conocer mejor los bastidores de la televisión turca y entender cómo funcionaba el ritmo intenso de las grabaciones. En los primeros años, su camino estuvo marcado por la paciencia. A diferencia de otros artistas que alcanzan la fama rápidamente, Aslem tuvo que construir su carrera poco a poco. Participaba en pruebas, enfrentaba rechazos y muchas veces tenía que demostrar que tenía talento suficiente para conquistar papeles más importantes. El gran cambio llegó en 2007. Ese año fue elegida para interpretar a Mine Ergun en la serie Kabak Yeyeri, una adaptación turca inspirada en Dawson's Creek.
El proyecto se convirtió en un enorme éxito de audiencia y permaneció al aire durante varias temporadas. Por primera vez Asle empezó a ser reconocida en las calles y ganó una enorme popularidad entre los jóvenes. El público se identificaba con su actuación natural y emocional. Su personaje vivió romances, conflictos familiares y momentos difíciles que acercaron todavía más a los espectadores a la actriz. Con el crecimiento de la serie, su nombre empezó a aparecer constantemente en la prensa turca. Después de ese éxito, Al comenzó a recibir invitaciones para proyectos más grandes y variados. Participó en la serie Suskunlar, interpretando a Aukumral, mostrando un lado más intenso y dramático de su actuación. El papel ayudó a demostrar que no era solo una actriz de series juveniles. En los años siguientes, su carrera continuó creciendo. Participó en producciones importantes como Istanbul Yücelin y Kardeşim Benim, conquistando todavía más espacio en la televisión. En cada trabajo buscaba interpretar personajes diferentes, explorando emociones complejas e historias profundas. Mientras muchos artistas enfrentaban dificultades para mantenerse relevantes durante tantos años, Asle logró permanecer entre los nombres más queridos de la televisión turca. Su imagen discreta y profesional también ayudaba a fortalecer su relación con el público. Con el avance de las plataformas digitales y el crecimiento internacional de las producciones turcas, su trabajo empezó a llegar a otros países. Las series con participación de la actriz comenzaron a verse fuera de Turquía, aumentando todavía más su popularidad. Proyectos recientes demostraron que seguía dispuesta a buscar nuevos desafíos. Incluso viviendo el auge de su carrera, Asle nunca olvidó las dificultades que enfrentó durante su juventud. Las inseguridades de la adolescencia, los problemas de adaptación y los desafíos causados por la dislexia seguían presentes en su memoria. Tal vez por eso sus interpretaciones parecían tan verdaderas para el público. Detrás del éxito, los aplausos y la fama creciente, existía una mujer que todavía cargaba profundas marcas emocionales. Incluso después de conquistar fama y reconocimiento en la televisión turca, Asle Enver descubrió que el éxito no garantizaba estabilidad permanente. La industria del entretenimiento era rápida, exigente y llena de cambios inesperados. Muchos proyectos comenzaban rodeados de expectativas y terminaban antes de lo previsto. Tras el enorme éxito de Kabak Yeyeri, existía una presión constante para que repitiera el mismo impacto en otras producciones. El público comparaba sus nuevos trabajos con personajes antiguos, mientras los productores esperaban resultados inmediatos de audiencia. Algunas series en las que participó tuvieron buena repercusión, pero otras no alcanzaron el éxito esperado. En determinados momentos, Asle vivió periodos más silenciosos en su carrera, algo común dentro de la televisión turca. Cuando una producción no alcanzaba altos índices de audiencia, los actores también sentían los efectos de esa caída de visibilidad. A pesar de eso, nunca abandonó por completo su búsqueda de crecimiento artístico. En lugar de aceptar solo proyectos seguros, prefirió interpretar personajes diferentes y desafiantes. Esa elección le trajo respeto profesional, pero también significó enfrentar riesgos mayores. Además de las dificultades profesionales, Asle seguía cargando inseguridades personales creadas durante la infancia y la adolescencia. El sentimiento de no pertenencia que comenzó cuando dejó Londres para vivir en Estambul todavía aparecía en algunos momentos de su vida adulta. La actriz también tenía que lidiar con la presión constante de los medios. En la televisión turca, los artistas famosos viven observados todo el tiempo. Cualquier cambio físico, ausencia en eventos o pausa entre proyectos se convierte rápidamente en tema de comentarios públicos. Incluso manteniendo una imagen discreta, Asle sentía el peso de esa exposición. Había periodos en los que prefería mantenerse lejos de los reflectores para preservar su propia salud emocional. En silencio intentaba encontrar equilibrio entre la carrera intensa y la necesidad de mantener protegida su vida personal. Durante algunos intervalos entre trabajos, surgieron comentarios diciendo que su carrera había perdido fuerza. Aunque esas críticas nunca destruyeron su trayectoria, mostraban cómo el mundo artístico puede cambiar rápidamente. Aún así, sus compañeros de profesión seguían elogiando su dedicación, profesionalismo y capacidad para interpretar emociones profundas frente a las cámaras. Muchos directores afirmaban que Asle poseía una presencia natural poco común en la televisión. Detrás de la imagen elegante y tranquila que aparecía en las entrevistas, existía una mujer tratando de lidiar con presiones internas, inseguridades antiguas y el miedo constante de perder espacio en una industria extremadamente competitiva.
A diferencia de muchas celebridades de la televisión turca, Aslenberg siempre intentó mantener una imagen discreta ante el público. Mientras otros artistas aparecían con frecuencia involucrados en discusiones, escándalos o declaraciones polémicas, ella prefería hablar poco sobre su vida personal y concentrar la atención en el trabajo. Aún así, la fama trajo una exposición constante. Con el crecimiento de las redes sociales y de la prensa de entretenimiento, cada paso de la actriz empezó a ser observado de cerca. Fotografías tomadas en restaurantes, viajes, eventos y encuentros personales circulaban rápidamente por Internet. Asl nunca demostró disfrutar de ese tipo de atención exagerada. En varias ocasiones evitaba responder preguntas invasivas durante las entrevistas. Su comportamiento reservado hacía que muchas personas creyeran que escondía sufrimientos silenciosos detrás de la imagen tranquila presentada ante las cámaras. En algunos momentos, los rumores sobre su vida amorosa ganaron fuerza en la prensa turca. Sitios de celebridades publicaban especulaciones sobre separaciones, crisis emocionales y posibles desacuerdos en los bastidores de producciones televisivas. Aunque muchos de esos comentarios nunca fueron confirmados, la presión emocional causada por los rumores era inevitable. La actriz también enfrentaba otro problema común entre los artistas famosos: la exigencia constante de perfección. Su apariencia física, su ropa, su comportamiento e incluso sus expresiones durante las entrevistas eran analizadas públicamente. Pequeños cambios se convertían rápidamente en tema de conversación en las redes sociales. A pesar de eso, Asl mantuvo una postura profesional durante toda su carrera. Sus compañeros de elenco elogiaban con frecuencia su educación, disciplina y respeto dentro de los estudios. Esa postura ayudó a preservar su imagen incluso durante periodos más delicados. A lo largo de los años, la actriz eligió alejarse de discusiones políticas y polémicas públicas que pudieran perjudicar su carrera. En lugar de eso, buscaba demostrar cercanía con los fans a través de mensajes simples, momentos familiares y publicaciones relacionadas con el trabajo. Pero la presión de la fama no siempre desaparecía fácilmente. Había momentos en los que Asl desaparecía temporalmente de las redes sociales o evitaba aparecer en eventos públicos. Muchos interpretaban esas ausencias como señales de desgaste emocional. Detrás de la elegancia vista en las alfombras rojas, existía una mujer intentando proteger su privacidad en un ambiente donde todo parecía convertirse rápidamente en noticia. Con cada nueva relación amorosa, la curiosidad del público aumentaba todavía más. Mientras su carrera seguía rodeada de fama y reconocimiento, la vida amorosa de Aslenberg también empezó a recibir una enorme atención pública. Sus relaciones pasaron a ser seguidas constantemente por la prensa y por los fans, aumentando aún más la presión emocional sobre la actriz. En 2012, Asl se casó con el actor Birkan Sokuyu. En aquella época, la pareja era considerada una de las más admiradas de la televisión turca. Los dos aparecían con frecuencia juntos en eventos y entrevistas, transmitiendo una imagen de estabilidad y felicidad. Durante los primeros años de matrimonio, muchos creían que la relación sería duradera. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir rumores sobre dificultades entre la pareja. La intensa rutina profesional, los compromisos constantes y la exposición pública terminaron creando desgaste emocional. En 2015 la separación fue anunciada oficialmente por los abogados de ambos artistas. A pesar de que el fin del matrimonio ocurrió de manera respetuosa, el momento fue extremadamente difícil para Asl. La actriz prefirió guardar silencio sobre los detalles de la separación, evitando alimentar los comentarios de la prensa. Poco tiempo después inició una relación con el cantante Murat Boz. El romance ganó rápidamente una enorme repercusión en Turquía. Los dos se convirtieron en presencia constante en programas, revistas y redes sociales. Al comienzo la relación parecía fuerte y llena de cariño. Pero vivir un romance bajo los reflectores trajo desafíos intensos. Cualquier crisis, ausencia o comentario se convertía rápidamente en noticia. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir rumores sobre dificultades emocionales dentro de la relación. En 2017, la pareja terminó su relación. El final de la historia generó una enorme repercusión entre los fans y los medios de entretenimiento. Durante aquel periodo, muchos notaron a Asl más reservada y distante de la exposición pública. Incluso enfrentando separaciones dolorosas, ella siguió enfocada en el trabajo y en su propia reconstrucción emocional.
Amigos cercanos afirmaban que la actriz buscaba fuerza en la familia y en personas de confianza para superar los momentos difíciles. Años después, su vida empezó a entrar en una etapa más tranquila. En 2022, él se casó con el empresario Berking Gokudak en una ceremonia íntima, lejos de la gran exposición mediática. La relación parecía representar un periodo de mayor estabilidad emocional. En julio de 2023 nació su hija, Eli. La maternidad trajo cambios profundos a su vida. Por primera vez en muchos años, Ash mostraba una felicidad más serena y reservada. Aún así, las marcas dejadas por las separaciones anteriores seguían formando parte de su trayectoria emocional. Las experiencias amorosas, los sufrimientos silenciosos y las relaciones vividas frente al público transformaron su manera de ver la confianza, la exposición y la felicidad. Y mientras intentaba encontrar equilibrio entre familia, carrera y vida personal, los desafíos internos ligados a la salud emocional y al peso psicológico de la fama comenzaban lentamente a surgir de forma todavía más intensa. Detrás de la sonrisa tranquila mostrada en entrevistas y eventos públicos, Ash Lember cargaba desafíos emocionales que la acompañaban desde la infancia. Aunque muchas personas veían solo el glamour de la fama, la actriz sabía que su trayectoria también fue construida a través de inseguridades, miedos y momentos silenciosos de sufrimiento. Sus hermanos estuvieron presentes en varias etapas de la vida de la actriz, especialmente durante los periodos de adaptación emocional y presión profesional. Incluso con la rutina intensa de las grabaciones, Ash hacía cuestión de preservar momentos familiares. Personas cercanas decían que le gustaban los ambientes tranquilos, las conversaciones simples y los encuentros lejos de la exposición pública. Esas relaciones fueron importantes principalmente en los periodos en los que la actriz enfrentó crisis emocionales después de separaciones amorosas y momentos de desgaste psicológico. Aunque no existen registros públicos de pérdidas traumáticas recientes que involucren a familiares cercanos, Ash siempre demostró miedo de perder a personas importantes. Tal vez por los cambios constantes vividos desde la infancia, desarrolló un apego muy fuerte a las conexiones emocionales verdaderas. Con el paso de los años, la fama también trajo distanciamientos inevitables. Algunas amistades desaparecieron silenciosamente por la rutina profesional, las diferencias de vida y la dificultad de mantener contacto constante. La actriz aprendió que el éxito muchas veces acerca a personas interesadas solo en la fama, mientras que las amistades reales se vuelven más raras y valiosas. Por eso, empezó a confiar en pocas personas. En ciertos momentos, Ash parecía emocionalmente cansada de la exposición pública. Había periodos en los que prefería alejarse temporalmente de eventos sociales y entrevistas, buscando refugio en la familia y en los amigos más cercanos. Después del nacimiento de su hija, ese deseo de protección aumentó todavía más. La maternidad hizo que la actriz viera el valor del tiempo, la estabilidad y las relaciones sinceras. Incluso intentando construir una vida más tranquila, existía dentro de ella una sensación constante de fragilidad emocional. El miedo de perder el equilibrio, de enfrentar nuevos sufrimientos y de revivir antiguas heridas permanecía silenciosamente presente. Mientras buscaba preservar a las pocas personas en las que realmente confiaba, Ash comenzaba a enfrentar periodos más aislados dentro de su propia carrera, conviviendo con momentos de alejamiento de los medios y dudas sobre su espacio en la industria. A pesar de seguir siendo un nombre conocido de la televisión turca, Ash Lember pasó por momentos en los que parecía cada vez más distante de la intensa exposición pública que marcó parte de su carrera. Desde la adolescencia cargaba un sentimiento de aislamiento emocional. La mudanza de Inglaterra a Turquía creó una sensación de no pertenencia que nunca desapareció por completo. Incluso adulta y famosa, todavía existían momentos en los que se sentía fuera de lugar. En la industria del entretenimiento, la presión por permanecer constantemente en evidencia puede ser extremadamente agotadora. Nuevos rostros aparecen rápidamente mientras los artistas más experimentados necesitan luchar para seguir siendo relevantes ante el público. Durante algunos periodos sin grandes proyectos en televisión, comenzaron a surgir comentarios diciendo que Ash estaba siendo olvidada por los medios. Aunque esas afirmaciones eran exageradas, mostraban cómo la fama puede cambiar rápidamente. La actriz también demostraba cansancio con la exposición constante de las redes sociales. En varios momentos prefería desaparecer temporalmente de Internet, evitando entrevistas y reduciendo sus apariciones públicas. Muchos fans percibían cambios en su comportamiento. Parecía más silenciosa, reservada y cuidadosa con su propia intimidad.
Personas cercanas afirmaban que Al buscaba vivir una rutina más simple, lejos del exceso de atención. Aunque no enfrentó graves dificultades financieras, como ocurre con algunos artistas, vivió etapas de menor visibilidad profesional. En la televisión turca, las pausas entre proyectos pueden generar inseguridad y miedo sobre el futuro de la carrera. Aún así, Asl nunca abandonó por completo la actuación. Incluso lejos de los reflectores en algunos periodos, seguía estudiando personajes, leyendo guiones e intentando encontrar proyectos que realmente tuvieran sentido para su vida en ese momento. La maternidad también contribuyó a su alejamiento parcial de los medios. La actriz deseaba proteger a su hija de la exposición exagerada y preservar momentos íntimos de la familia. Detrás de las cámaras existía una mujer intentando equilibrar fama, maternidad, salud emocional y el profundo deseo de vivir en paz. Pero cuanto más buscaba tranquilidad, más parecía darse cuenta del peso de las experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Los dolores emocionales de la juventud, las separaciones amorosas, la presión profesional y el sentimiento constante de no pertenencia empezaban lentamente a moldear una nueva etapa de su trayectoria, marcada por reflexiones profundas, desilusiones personales y cambios internos que transformarían completamente su manera de ver la vida. Después de muchos años viviendo entre el brillo de la fama y los conflictos silenciosos de la vida personal, Asl Enver comenzó a ver su trayectoria de una manera diferente. El éxito profesional le trajo reconocimiento, cariño del público y estabilidad, pero también dejó marcas emocionales que nunca desaparecieron por completo. Desde la adolescencia aprendió a convivir con sentimientos difíciles. La mudanza de Londres a Estambul creó una ruptura profunda en su identidad. Durante mucho tiempo Asl sintió que no pertenecía totalmente a ningún lugar. En Inglaterra era vista como diferente por sus raíces turcas. En Turquía cargaba el peso de haber crecido fuera del país. Esas inseguridades acompañaron su vida adulta. Incluso frente a las cámaras, interpretando personajes fuertes y admirados por el público, existía dentro de ella una joven intentando encontrar equilibrio emocional. Las separaciones amorosas también dejaron marcas profundas. El fin del matrimonio con Birkan Sokuyu representó un periodo doloroso, especialmente porque ocurrió bajo la atención constante de los medios. Poco tiempo después, la relación con Murat Boz trajo momentos felices, pero también exposición intensa y desgaste emocional. Cada ruptura parecía aumentar todavía más su necesidad de protección. Poco a poco Asl empezó a valorar el silencio, la privacidad y los momentos simples junto a las pocas personas en las que realmente confiaba. A pesar de todas las dificultades, nunca perdió por completo su sensibilidad. Amigos cercanos afirmaban que Al seguía siendo una persona soñadora, parecida a la niña que disfrutaba expresarse libremente durante la infancia. La maternidad trajo una transformación importante en su vida. El nacimiento de su hija despertó nuevos sentimientos de responsabilidad, cuidado y esperanza. Por primera vez en muchos años, parecía encontrar una felicidad más tranquila, alejada de la necesidad constante de aprobación pública. Aún así, los traumas emocionales del pasado seguían presentes. La presión de la fama, el miedo al fracaso, el sentimiento de aislamiento y las exigencias de la industria del entretenimiento dejaron cicatrices invisibles. Asl también empezó a reflexionar más sobre el verdadero significado del éxito. Después de tantos años frente a las cámaras, comprendió que la fama y la felicidad no siempre caminan juntas. En silencio buscaba construir una vida más auténtica y menos dependiente de la opinión pública. A lo largo de su trayectoria aprendió que los dolores de la infancia, los cambios culturales, las relaciones difíciles y los desafíos emocionales ayudaron a construir su fuerza interior. Todo aquello que parecía sufrimiento terminó moldeando a una mujer más madura, sensible y resiliente. Pero mientras intentaba encontrar paz en medio de las experiencias acumuladas de la vida, nuevos cambios comenzaban a surgir silenciosamente a su alrededor. Sin imaginar el impacto de los acontecimientos que aún estaban por venir, Asl Enver seguiría enfrentando desafíos capaces de transformar nuevamente su historia de manera inesperada. Y así se resume la historia de Asl Enver, una mujer que cayó, se levantó y volvió más fuerte que nunca. La vida no fue fácil para ella, pero nunca se rindió. Y eso, al final, marca toda la diferencia. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Deja tu me gusta en este vídeo y compártelo con alguien que también disfrute historias así. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora.
Activa la campanita de notificaciones para ser siempre el primero en saber cuando llegue un nuevo vídeo. Hasta el próximo.